recuerdo que los otros videos igual ya están en el canal de YouTube, pues todos los que hemos tenido están ya en el canal hasta ahora. Bueno, primero ya vimos algo que era hacer las operaciones píxel a píxel. Acá, por ejemplo, se le está restando 40 a cada píxel. Si este píxel era un 140, ya este píxel es un 80. Si este era un 145, este es... Ah, no, perdón, un 60. Si este era 145, este pasa a ser 85, 150 pasa a ser 90 y así. Cada píxel de la salida se ha influido de alguna forma por el píxel de la imagen de entrada. Sin embargo, algunas operaciones requieren que hagamos un análisis de un conjunto de píxeles y no de un píxel individual. Estas operaciones pues las vamos a llamar las operaciones que dependen de los vecinos, o vamos a decir que requieren un kernel. Un kernel es básicamente una imagen pequeña. Pues de hecho la definición oficial es que es una matriz pequeña utilizada para difuminar o por el contrario mejorar la nitidez o detectar los bordes, entre otros. Eso es lo que es un kernel. Y para poder operar una imagen con un kernel vamos a utilizar una operación que se conoce como una convolución. Entonces la operación que vamos a hacer siempre que queramos operar imágenes con un kernel se va a llamar convolución. Si buscamos esta operación en internet, convolution, sería algo como esto. Esta sería la forma discreta y la forma continua es con esta de acá. Entonces la fórmula es algo como esto. Y esto es la operación que nos queremos llevar a un motor de videojuegos, básicamente. Que si miramos acá, tengo una integral doble de la operación, de una operación de unas funciones. Pero básicamente esto lo que vamos a hacer es cuando lo convertimos al mundo discreto, porque estamos en un computador, pues básicamente necesitamos siempre matemáticas discretas. Estas integrales se convierten en sumatorias y se simplifica obviamente como todo el problema planteado. Entonces miremos cómo funciona. Si yo quisiera operar esta imagen de acá, que es el logo de YouTube en escala de grises, si yo quisiera operar esta imagen con este kernel de acá, lo que yo tendría que hacer, bueno, no, miremos primero el resultado, sería este de acá. Entonces miremos que yo aplicar esta imagen con este kernel, tengo una versión de esa misma imagen, pero más difuminado. O sea, así era originalmente y así quedó. Y miremos cómo funciona. Entonces, para calcular cada píxel de salida, yo dependo de todo su vecindario y del kernel. Básicamente es como si fuera una operación ponderada. Entonces se multiplica este píxel de acá por este píxel de acá, más este píxel de acá por este píxel de acá, más este de acá por este de acá, y así sucesivamente. Vamos viéndolo acá. Que acá ya lo tengo resuelto. Entonces nuevamente cuando yo quiero operar no, eso de aquí, cuando yo quiero operar una imagen con un kernel, lo primero que voy a entender es la esquina, pues perdón, el borde de la imagen, no tengo cómo calcularlo cuando es un kernel 3x3. No de forma natural, pues realmente lo que uno haría es plantear un kernel diferente, pero bueno, no entrar en ese nivel de detalle. Si yo quiero un kernel 5x5, pues tengo que desfasarme un poquito más. Pero por ahora, entendamos, yo quiero calcular este píxel de acá. El equivalente a este píxel de acá es este píxel de acá. Esperen, yo más bien hago algo. Que la primera vez que uno hace esta operación es un poco complejo. Listo. Yo quiero calcular este píxel de acá. El equivalente a este píxel de acá en la imagen de entrada, como esto más grueso, sería
este píxel de acá. Si fuera una operación 1 a 1 como las que hemos hecho, entonces yo diría que este píxel depende de este de acá. Por ejemplo, yo quiero restarle un 40, entonces yo tomo este de acá, le resto un 40 y listo. Pero lo que estamos haciendo en ese momento es más complejo por una razón, y es que estamos analizando todo un vecindario. Entonces, cuando yo quiero calcular este de acá, en lugar de depender de solo este de acá, voy a depender de todo este vecindario de acá. Es básicamente la lógica de lo que voy a explicar en este momento. Para poder hacerlo necesito, aparte de esta imagen de acá, necesito algo que se conoce como el kernel, que es este de acá. Entonces este es el kernel. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué va a pasar? Se va a tomar el primer píxel, que es este de acá. No, al revés, así, y pongámosle otro borde. Acá. Listo. Voy a tomar este primero de acá, este que está anaranjado. Y voy a tomar el primero que está anaranjado del kernel. Voy a tomar luego el segundo de acá, que es el que acabo de poner con un... Vamos yendo por acá, como una especie de amarillo. Y también me lo traigo para acá. Luego voy al siguiente, que es el que está con un verde. Y lo opero con este de acá. ¿Cómo los voy operando? Los voy operando con multiplicaciones. Entonces sería 255 por 0.11, que es lo que dice en el kernel, más 255 por 0.11 más 255 por 0.11, siendo este el correspondiente a esta operación de acá. Como este más delgadito el borde, esta parte es esta de acá y esta parte esta de acá. Pero ahí solo llevo una línea y dijimos que era todo este vecindario. Entonces la fórmula se vuelve más larga porque aparte de hacer esto con estos, tengo que repetir este mismo proceso, pero con los píxeles de abajo. Es decir, que hago esa misma operación, pero con estos y con estos de acá. Y asimismo, tengo que moverme en el kernel a estos de acá y estos de acá. Y la forma en que voy a conectar todo esto siempre es con una suma. Y una suma. Listo. Entonces, ya entendiendo un poco cómo funciona esto, miremos un ejemplo diferente. Voy a traerme esta imagen de acá, un pedazo de esta imagen. Y voy a calcular su equivalente en una imagen de salida. Por ahora entonces borraré esto. Tengo aquí así. No borró. No puedo hacer una copia. Ok. Bueno. Capturar otra imagen acá.
y tomemos un kernel para hacer las operaciones, que sería, tomemos uno diferente, tomemos este de acá. Listo. Entonces nuevamente, ¿cómo son los términos? Esta es la imagen de entrada, esta es la imagen de salida y este es el kernel que le vamos a aplicar para obtener esa imagen de salida, que en este caso tendría que tomar captura de esta de acá, que fue la que acabo de utilizar. Y normalmente esta parte la explicaba en tablero, entonces no tenía algo más digital listo para explicarlo. A ver, borramos acá. Listo, ahora sí. Entonces, imagen de entrada, kernel, imagen de salida, y miremos cómo sería la operación. Entonces, primero, ¿cómo calculo este primer píxel de acá? Aunque creo que no se está viendo todo. Este debe ser un número más grande, pero no se está viendo por la cantidad que puede dibujar acá. Bueno, miremos cómo se calcularía. Para calcular este píxel de acá, este solo que está acá, yo necesitaría depender de no solo este que está acá, sino que tengo que depender de todo su vecindario, que sería este de acá, y de un kernel que es este de acá. De acuerdo a lo que acabamos de decir, la forma en que operamos es que tomamos el primer elemento, que en este caso sería este de acá. Vamos a ponerle uno de los colores. Tomemos este, 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 por acá otro. Y sigamos por acá con otros colores. Entonces estos mismos colores los pongo por acá. Aquí. Listo, entonces para calcular este solo píxel debo depender de todos estos operados con todos estos. Y se operarían de acuerdo al color que les acabo de poner. O sea, se opera el de la esquina superior izquierda con el de la esquina superior izquierda, el de arriba con el de arriba, el de la esquina superior derecha con el de la esquina superior derecha, y así sucesivamente. De acuerdo a eso, bueno, y pongamos el kernel acá más cerquita para verlo más fácil. Esto sería equivalente a 255 por 0.06 más 255 por 0.13 más 255 por 0.06. Sigamos por acá. Esto un poco más pequeño. 255 por 0.13 más 255 por 0.25 más 255 por 0.13 más 250, faltan los más de acá,
por 0.06 más 255 por 0.13 más 255 por 0.06, y ya todo esto lo puedo operar. Y me va a dar 257.55 en este caso particular. Como es una imagen, lo máximo que puede dar es 255, entonces esto igual a 255. Acá lo que acabo de hacer es calcular con todos estos píxeles de entrada y este kernel de acá cuál sería el valor que iría acá. Entonces aquí iría un valor de 255. En este caso el número que ven acá es porque si miramos la operación da 257.55, es lo que está ahí, 257.55. En una imagen real pues no va a poder ir un valor más grande de 255. Listo, es claro para todos cómo fue esta operación. Fue este por este, más este por este, este por este. ¿Es claro para todos o hay alguna duda en este momento? Pero o sea, los numeritos se sacan establecidos o los sacan, pues, Los kernels, ya hay unos kernels establecidos, o sea, ya hay unos kernels establecidos para difuminar, ya hay unos kernels establecidos para detectar bordes, pero uno mismo puede crear su propio kernel. Solo que ya hay unos pues como existentes. Ahora sigamos por acá. Ahora supongamos que quiero calcular uno, pero un poquito más difícil. Quiero calcular este de acá, digamos. Entonces este de acá es el que está, analicemos por acá. Este de acá, que está en 1, 2, 3, 4, 5. Debería darme casi igual. 1, 2, 3, 4, 5. Este era el 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el 6. Y acá era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Listo. Entonces quiero calcular este píxel de acá. Cuando quiero calcular este píxel de acá, pues ya tendré que desplazarme todas esas operaciones que estaba haciendo ahorita. Me las tengo que desplazar hasta acá. Hago algo acá, esto, centrémoslo con esto. Esto. Y tendría que hacer el cálculo como por acá. Este y este ya no los necesito. Listo. Entonces nuevamente ya calculé este píxel de acá, luego calculo el que sigue, el que sigue, el que sigue. Tengo que hacer esto por cada píxel. Y ya en algún momento pues llegué a calcular este píxel que está acá, que es el que tengo señalado. Cuando quiero calcular este, pues también tengo que calcularlo con sus propios vecinos, que son estos de acá. El kernel sigue siendo el mismo, lo que pasó es que acá ya me desplacé. Entonces ya estas operaciones cambiarían. Sigue siendo 255 por 0.06, esta parte sí, o sea, los 5 primeros términos no cambian. Pero, por ejemplo, este de acá ya no sería un 255. ¿Este ya cuál número sería? es 100. 102, bien. Este de acá es 255. ¿Y estos de acá cuáles serían? Este de acá 102 también. 102 y 102. Súper bien. Y ahora miremos cuánto me da esto de acá. Y me da 208.59. Y ese sería el valor del píxel que iría acá, 208.59. Como resultado, él pasó de ser un píxel completamente blanco a ser un píxel gris. Lo que está pasando acá, en términos un poco más conceptuales, es que este píxel se va a ver influenciado por sus vecinos. Como resultado, él va a tomar parte de sus vecinos que eran blancos, parte de sí mismo que era blanco, pero también parte de sus vecinos que eran grises.
Así que él va a decir, yo tengo que ponderarme o combinarme para dar un valor intermedio entre blanco y gris. Y si lo miramos, acá hay un corte brusco. Acá o era blanco o es gris. Es un corte completamente brusco. Es blanco o es gris. Pero después de aplicar este kernel ya no es un corte brusco. Ya me dice, es blanco o es un gris suave o es un gris más oscuro o un gris más oscuro o ahora sí es gris. Entonces miremos que lo que pasó como resultado de esa operación es que logramos difuminar la imagen. Cuando aplicamos este kernel de acá, lo que estamos haciendo es difuminando una imagen. Ahora miremoslo aplicado en un motor de videojuegos. Entonces sería yo tener acá ese mismo kernel que les acabo de mostrar, que es, aquí está, este que les acabo de mostrar es este de acá. O sea, esos mismos números que tengo acá en la tabla, esta tabla de acá, perdón, bueno, pues de una vez acá, estos mismos números que tengo acá me los traje para Unity y son estos números de acá. En este caso los tengo en forma de fraccionario porque no quería perder decimales por un tema pues como de precisión, pero son los mismos números. Y ahora miremos qué pasa cuando yo le aplico ese kernel a un motor de videojuegos. Entonces ese lo tengo por acá, es este de acá. Y el resultado sería este de acá. Ya todo se va a ver un poquito más difuminado. Voy a desactivarlo y activarlo. Ahí está. Voy a ponerlo un poco más fuerte para que lo notemos. Entonces voy a traerme acá y voy a ponerle acá un multiplicador muy exagerado para que lo notemos más. Y lo activo. Y ahí está. Súper difuminado. Ese ya es pues demasiado exagerado. Pongámoslo acá. Ahí está. Entonces cuando nos llevamos esta misma lógica a un motor de videojuegos, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que pasaría con una imagen. ¿Y por qué no cambia si estamos hablando de un videojuego, si estamos hablando de un ambiente tridimensional donde hay luces, etcétera, etcétera? Porque finalmente no lo estamos aplicando sobre el entorno tridimensional, sino que lo estamos aplicando sobre esa imagen que quedó aquí plasmada en la pantalla. Es a la que estamos aplicando esto. Significa que funciona... ¿Qué, perdón? O sea, sobre la cámara. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es como lo mismo que harían unos filtros de cámara, llamémoslos los filtros de Instagram, de Photoshop o lo que sea, estamos llevándolos a un videojuego. Entonces aquí ya tengo un difuminado. Claro, yo no quisiera que se viera todo difuminado, yo quiero que sean difuminadas unas partes y otras no. Claro, lo puedo hacer que se difumine solo de cierta distancia para atrás. Por ahora no hemos visto cómo, pero pues sabemos que es posible. Listo, entonces ya aquí tengo este kernel explicado, el paso a paso, y como resultado puedo calcular una versión difuminada de ellos. Este kernel en particular es un kernel que se conoce como el kernel gaussiano, Gaussian kernel, y el kernel gaussiano nos va a servir para difuminar, al igual que el kernel que tenía en el primer ejemplo, que es este de acá. Este kernel de acá, ay, me equivoqué botón. Este kernel de acá, voy a tocar tomar la captura de pantalla así. También sirve para difuminar. Este kernel que tengo a la izquierda no es un kernel gaussiano, este es un kernel que se llama promedio. ¿Y por qué este kernel es el de promedio? Porque si miramos 0.11 es lo mismo que decir un noveno. O sea que se tiene un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, un noveno. Eso es lo que hay realmente en este kernel de promedio. Y si yo multiplico cada píxel por un noveno, es lo mismo que sumar todos los píxeles y el resultado de toda la suma dividirlo sobre 9. Y como son 9 píxeles los que estoy operando, el resultado es que estoy haciendo el promedio de esos 9 píxeles. Cuando yo saco el promedio entre ellos, también voy a difuminar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo utilizo este kernel, es un difuminado lineal en el que se le da la misma importancia a todos los píxeles,
mientras que en el kernel gaussiano se le da más importancia al píxel que está en el centro, y por lo tanto se va a ver un poco más natural porque va a conservar un poco más la forma original. En términos generales, siempre que quieran difuminar utilicen un kernel gaussiano u otro tipo de kernel, pero no utilicen un kernel de promedio. El kernel de promedio realmente uno lo utiliza con fines académicos para explicar que es un kernel, pero no, normalmente no se utiliza más pues con fines de filtros reales. Hay otros kernel, esperen que me toca buscar el archivo editable porque ahorita fue una copia. Este archivo se llama kernel. Un segundo, porfa. Ya, listo. Bueno, acá ya lo puedo editar, entonces vamos viendo otros kernel por acá. Este era el kernel gaussiano y este es un kernel gaussiano pero mucho más grande. Para repetir mucho, pues para mí es muy importante hacer como demasiado énfasis en cómo funciona esto, porque van a hacer pues como esas operaciones a mano. Pues a mano entre comillas las van a programar, pero igual la programación pues la tienen que hacer ustedes. Entonces voy a hacer este kernel gaussiano acá en Excel y miremos cómo sería la operación. Entonces yo voy a decir que este, a ver cómo hago más, no, voy a empezar más bien desde acá, que tengo el kernel cerquitica. Entonces voy a decir que este píxel de acá va a ser igual a el de esta esquina multiplicado por el de esta esquina. No, perdón, pero tengo que hacerlos todos sobre el del centro. El píxel del centro va a depender de todo este vecindario de acá. ¿Cómo? Va a ser este de la esquina por este de la esquina del kernel. Más, hagamos un poquito de zoom por acá para que lo veamos. Estoy diciendo que para calcular este píxel del centro necesito el de esta esquina con esta esquina. Más el de esta esquina con el de arriba con el de arriba. Más este por este, 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 más este por este. Creo que ya están, y si no me equivoqué, el resultado es que es un error, entonces si me equivoqué en alguna parte. No, a ver dónde está el error. Ya, una parte donde puse más por. Listo. Y ahora me llevo esta misma fórmula, pero entonces tuve que haber conservado los que eran del kernel, que me había equivocado. O sea, este los debo fijar. Para fijar datos en Excel es con F4. Y si lo hice bien, ya puedo llevarme esa fórmula para acá y para arriba. Y tenemos la imagen pero difuminada. Ahora, siguiendo esta misma lógica, yo podría aplicar otros kernel diferentes. Yo podría aplicar, por ejemplo, este kernel, que es un kernel mucho más grande. Traigámoslo por acá para que lo veamos. Pero estos no son ceros. Lo que pasa aquí es que no caben en la casilla. Ahora sí. Entonces tengo este otro kernel acá. Este kernel, miremos que empieza con 0.02, 0.02, 0.02, por acá tienen 0.14, las esquinas son 0, etcétera, etcétera.
este kernel es una ampliación de este de acá. Es el mismo kernel gaussiano, pero ya no 3×3, sino 5×5. ¿De dónde vienen estos kernels gaussianos? Los kernels gaussianos vienen de la campana de Gauss. Gauss. La campana de Gauss es muy utilizada en estadística porque responde a diferentes comportamientos de la naturaleza, específicamente pues a temas de probabilidad, donde es posiblemente más utilizado. Pero esto mismo, esta misma digamos función de la campana de Gauss la podemos llevar a imágenes, y es lo que hacemos con el kernel gaussiano. Y miremos, entonces acá tengo un kernel gaussiano de 3×3, uno de 5×5, uno de 7×7. Ya depende del tamaño que uno quiera hacer, pues pondrá un kernel más pequeño o más grande. Mientras más grande el kernel, más difuminada va a quedar la imagen. ¿Qué pasa si queremos un kernel más grande de 7×7? ¿Cómo lo podemos extraer? Nosotros podemos crear cualquier campana de Gauss que queramos utilizando la función, estas funciones de acá, básicamente. Aunque ya hay una forma más fácil de hacerlo, pues hay generadores de kernel gaussianos, como se podrán imaginar. Y bueno, lo que se hace normalmente es que se mapea, vamos a ver si veo como la imagen aquí rápido, es que se mapea este comportamiento gaussiano, lo que se toma es como la campana y se discretiza. Pues es básicamente eso lo que sería para cualquier kernel, es algo como esto. Tomo la campana y la hago a las divisiones que yo quiera. No, yo ya quiero un kernel de, no sé, 21×21. Entonces lo que hago es tomar la campana y dividirla en 21 cuadritos. Y esos 21 cuadritos los saco en forma de número. Con una particularidad, es que las distribuciones en las que yo divido esos cuadritos normalmente no son uniformes, y para eso hay, digamos, ya unas estrategias para eso. Aunque básicamente los kernels que uno busque, pues por lo general ya van a estar definidos. Aquí en alguna página pues que trabaje con kernel. Aquí. Con esta misma también se puede sacar. Que esto es un triángulo de Pascal. Entonces este se calcula como la suma de los dos anteriores, este como la suma de estos de acá. Y ya el kernel sería este de acá dividido el máximo, que en este caso supongo que sería, no sé si 4096, supongo yo, no estoy seguro. Pero es algo como eso que puedo sacar cualquier otra versión ampliada del kernel. Entonces ya aquí tengo mi kernel 5×5. ¿Puedo aplicarle un kernel 5×5 a la imagen? Claro que sí, miremos cómo cambiaría. Entonces ya no le voy a aplicar ese es como se ve el kernel normalmente de 3×3. Casi no se nota que está difuminado. Aquí se nota, pero por un cambio que le hice, que ya les explico. Y ahora miremos cómo se ve con uno 5×5. Ya se empieza a difuminar más. Ahora hagámosle el mismo truque ahorita al 5×5. Y pongamos acá un número más grande. Y se ve mucho más difuminado. Inclusive con uno más pequeño pues ya será más difuminado. Y aquí ya está. Ahí está la versión de uno como vería con miopía este personaje. ¿Cómo se hacen normalmente los difuminados? Cuando uno va al post-processing y uno utiliza un difuminado bien fuerte, o uno compra un paquete y tiene un difuminado bien fuerte, ¿cómo se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es que se difumina, se toma la imagen difuminada, vuelve y se difumina, se toma la imagen difuminada y vuelve y se difumina. Para hacer eso lo que utilizamos es una operación que se llama GrabPass. GrabPass lo que nos permite es tomar la imagen anterior, pues el último render que hicimos después de postprocessing, y seguirle haciendo operaciones. Esto funciona bien, pero es muy costoso. ¿Qué opción tenemos? Por ejemplo, miremos que acá yo estoy haciendo un difuminado más fuerte, moviendo este parámetro de acá, pero realmente yo no estoy haciendo más GrabPass. El difuminado no es tan bueno, pues si notan se empiezan a hacer como unos cuadritos que de pronto no se notan tan bien, pero es una forma muy barata de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Es que ya no estoy cambiando el tamaño del kernel como tal, sino que es un poco algo como esto. Es como tengo este mismo kernel, pero ya lo voy a hacer con un poquito más de separación. Aquí 0,13. Esto se mueve mucho.
0,06, entonces por acá vendría estando el 0,13. Pensemos en que yo puedo usar el mismo kernel, pero lo puedo usar con más separación. Entonces yo puedo usar ese mismo kernel, pero aquí como un poquito más separado, y como resultado cuando se lo aplico a la imagen de entrada ya no sería con el mismo cuadrito pequeño, acá, sino que lo estoy aplicando con un cuadro más grande, pongámoslo del mismo tamaño, sería algo como esto. Y ya entonces el difuminado de este de acá va a depender de un tamaño más grande, digamos algo como esto. Entonces es como si estuviera tomando en cuenta más vecinos. ¿Esto por qué funciona? Esto funciona porque estamos no trabajando con píxel, sino con un texel. Y como les había dicho alguna vez, cuando uno opera un texel, digamos que este fuera mi kernel. Entonces él dice, yo tengo que calcular este de acá, pero no tengo con quién operarlo, porque esta imagen de acá es más grande, por así decirlo. El tamaño de cada píxel no es que este 0.06 esté acá, es que cada píxel de estos se hicieron más grandes. O sea, piensen en que este píxel ya es así de grande, este píxel es así de grande. Bueno, nuevamente el concepto de píxel acá cerrado sería texel. Y en el concepto de texel pueden haber unos texel más grandes que otros. A diferencia de píxel, siempre el píxel tiene la misma unidad. Y si yo tengo un píxel o tengo otro píxel, miden lo mismo y yo los voy a operar, pues opero ese píxel más este otro píxel. Pero cuando hablo de texel, como lo que él hace internamente es que cualquier imagen que le llegue, él la normaliza, y cualquier imagen que llegue, sea la que sea, él va a decir, esta imagen no importa qué tamaño tenía, podía ser así originalmente, pero cuando llegue aquí a la GPU, yo la voy a volver un cuadro. Y este es un cuadro que va a medir 1 de ancho por 1 de alto. ¿Qué pasa? Si esa era una imagen más ancha que alta, el texel por obligación tuvo que quedar más angosto. Entonces se llenó de unos texel, pero se llenó de unos texel que eran más angostos. Y si yo tengo otra imagen que tenía muy poquitos píxeles, como es el caso de un kernel, entonces cuando él va a normalizarla, pues me van a quedar unos mucho más grandes. Bueno, supone que queden de el mismo tamaño entre ellos, pero mucho más grandes, algo como esto. Y cuando uno opera imágenes, pues lo que él va a hacer es que va a calcular, pues aquí lo estoy poniendo súper exagerado porque uno no opera realmente así con un kernel, digamos que fuera que este tiene estos de acá. Cuando él va a operar este con este, él para poder calcularlo a la salida, él tiene que decir, listo, este de acá yo lo voy a calcular con este de acá y con este de acá, pero como estoy tan tirado, más bien pongámoslo con este para que sea más fácil de explicar. Esta de acá es la salida, y para calcularla utilice este y utilice, digamos, 3 de estos para poder calcular este de acá. O resulta que también depende un poquito de los de abajo, entonces voy a calcular este de acá, y yo para calcular ese tuve que utilizar estos 6 de acá y estos 4 de acá para calcular cuánto valía en este puntico de acá. Es decir, que cuando estamos trabajando con texeles, no es como tomar este píxel y operarlo con otro píxel, no. Es como tomar una ponderación de esos texeles, porque yo quería pararme acá y yo quiero saber cuánto vale este de acá, y ahí no hay nada, y no hay un texel preciso. Lo que él dice es, listo, yo le puedo dar este valor de acá, se lo voy a dar calculándolo como un promedio de estos de acá. Él es demasiado teso, porque si inclusive yo le digo, deme este valor de acá, él dice, listo, se lo voy calculando estos dos de acá y estos dos de acá, pero con menos influencia.
y con base en eso él es capaz de calcularme un valor acá, por ejemplo. Y si yo quiero operar estas dos imágenes, él aplica esa misma lógica. Él calcula, digamos, este punto de acá y calcula este punto de acá para poder operarlos y darme un valor a la salida de acá. Básicamente eso es lo que pasa. Debido a esa forma en la que él opera, cuando yo trabajo con un kernel, yo podría decirle, puedo poner el kernel en cualquier parte, puedo poner, digamos, el kernel acá, y él me lo calcula, o puedo poner el kernel más separado y él igual me lo va a calcular, porque él es capaz de calcular cualquier valor que haya ahí. Como resultado, pues lo que uno puede hacer para difuminar más o menos es poner un kernel que esté más cerquita, difumino menos, o puedo poner un kernel que esté más alejado y difumino más. En mi caso, este es el valor que estoy controlando con este numerito de acá. Ya ahorita entro en más detalle de esto, por ahora pues quería explicar cómo que era lo que estaba pasando. Vamos a ver otros kernel. Ahora miremos qué pasa cuando yo opero con este kernel de acá. Entonces, este kernel es muy diferente a los que habíamos visto ahorita. Este kernel tiene un montón de ceros, tiene por acá unos números negativos inclusive, y tiene unos unos. ¿Qué pasa cuando yo opero con este kernel de acá? Miremos, voy a calcular entonces este kernel. Ese no hace el cambio inmediato. ¿Qué, perdón? Ese no hace el cambio inmediato. Sí, pues desde que yo acá tengo, pues desde que ponga la fórmula y lo jale, sí, de una se va a reflejar el cambio, aunque aquí pues me toca cambiar la fórmula porque la tenía puesta con otro kernel diferente, me toca volver a calcular. No, me refiero al kernel. Eh, Ese kernel con ceros, unos y uno negativo, eso no hace el cambio inmediato, pues no, eso. ya entiendo, en este kernel está asociado a derivadas, no sé si lo de cambio inmediato está asociado a derivadas. O a qué se refiere con esa Pues palabra. que no hace como una especie como de De emborronado, sí, sino que hace un cambio brusco. Sí, en este caso estos píxeles, de hecho, es medio fácil darse cuenta. Si la suma del kernel me da 1, es porque estoy difuminando posiblemente. Si la suma de los kernel me da 0, es que porque posiblemente no esté haciendo un difuminado, sino una derivada. La pregunta es, bueno, conceptualmente cuando yo derivo una imagen, ¿qué es lo que voy a obtener? Es la parte que es un poco más ambigua. Y es, bueno, voy a hacer ya la operación en este momento. Entonces en este caso yo tengo que decir que este de acá lo tengo que operar con este. Y este 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 lo tengo que operar con este. Este con este. Ok, este con este. Y este con este. Y ahora voy a fijar los que son del kernel, que eran este y este. Fijar de modo que yo pueda moverme en la fórmula y no esté calculando con valores que no son. Y por acá está el resultado. Entonces cuando yo aplico este kernel que están viendo acá, este es el resultado. Esta imagen se convirtió en esta imagen. Y uno dice, ¿y por qué esto es tan raro, cierto? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que al yo aplicar esta imagen, me resulta esta imagen de acá. Resulta que este kernel que les estoy mostrando acá es un kernel que se utiliza para encontrar esquinas. Y como resultado, estas partes que son esquinas me las resaltó, y estas partecitas que son como esquinas también me las resaltó. Yo puedo aplicar este mismo kernel a mi personaje. Sí, claro que puedo aplicarlo. Ya sería un kernel diferente. Y creo que es este que ya me... no lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Este de acá. Y se vería así. Y ahí está. Solo estamos resaltando las partes que sean esquinas. Claro, como hay tantas curvas, pues hay muchas partes que se ven resaltadas.
pero las partes que sean esquinas pues van a resaltar más que las partes que no sean esquinas. Y también puedo encontrar bordes, sí, también puedo encontrar bordes, que sería, digamos, este de acá. Y si miran ahí solo estoy encontrando los bordes. Entonces aquí tengo mi personaje, todo sigue funcionando, pero estoy encontrando los bordes de acá. Vamos a entender primero el de bordes y luego el de esquinas, que el de bordes es un poco más fácil de explicar por una razón que ya van a ver. Entonces este es de esquinas y este de acá es el de bordes. De siempre que queremos detectar bordes podemos utilizar un kernel como este de acá. Entonces, ¿por qué pasa que cuando yo opero la imagen con un 0, 1, 0, 1, menos 4, 1, 0, 1, 0, resulta que estoy detectando los bordes? Todo esto viene de un concepto que yo mencioné ahorita y es el concepto de la derivada. Entonces, para explicar vamos a dibujar acá una imagen cualquiera. Digamos que tengo una imagen acá y voy a poner cuáles son los valores de esos píxeles de esa imagen de ahí. Entonces acá tiene va a tener un 0. El siguiente píxel también va a tener un 0 y se va a quedar en 0 por un rato. Luego de un momento a otro el siguiente píxel es 255. ¿Qué consideramos nosotros como borde? Nosotros consideramos como bordes algo que presenta un cambio brusco. Yo en ese momento, por ejemplo, estoy mirando la pantalla mía. La pantalla mía, pues yo detecto que hay un borde entre la pantalla y el muro porque hay un cambio muy brusco de color o de profundidad, pues considerando que los humanos pueden ver profundidad. Entonces digamos que viene acá, se queda en 255 otro rato. Luego por acá hay otro píxel que bajó a... Vamos acá un cambio pero no tan brusco, 200. Y luego pasa a ser otra vez ceros. Listo. Esta es mi imagen. Pensemos en que la imagen pues estaría compuesta realmente de varios de estos. Pero de esta imagen que está compuesta de varios de estos, pues solo me interesa analizar como una fila en particular y el otro no. Entonces voy a dejarlo así. Y pensemos en que esto lo podemos representar también como alturas. De hecho uno puede representar cualquier imagen en forma de alturas, pensando en que 0 es que está en el piso y 255 sería el equivalente a que está muy alto. ¿Qué nos pasaría? Que tenemos, este es alto, 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 este va a ser un poquito más bajito y listo. Esta es esta imagen y esta es la imagen vista en una forma tridimensional donde 0 es que está en el piso, 155 es que está levantado. Y conceptualmente vamos a decir que esto de acá y esto de acá son bordes porque son los puntos en donde yo venía y hubo un cambio brusco. Listo, ¿cómo puedo detectar cambios? Matemáticamente hablando, la forma en que detectamos cambios es a través de la derivada. Y si recordamos la definición de derivada, cambié el teclado sin culpa. La definición de derivada es un límite cuando tiende a 0 de la función dividido en delta. Este de acá. Entonces estamos diciendo que vamos a aplicar esta fórmula sobre una imagen. Al principio suena un poco extraño, pero cuando vamos a pensar en una imagen, resulta que una imagen es una función de f, es una función f de x, y. Cualquier imagen que pensemos es una función f de x, y. De hecho, parte de toda la lógica de visión artificial
se basa en entender que una imagen es una función f de x, y, y como resultado yo puedo aplicarle operaciones matemáticas a una imagen. ¿Cómo es que una imagen es una función f de x, y? Pues una función de f de x, y normalmente estamos acostumbrados a algo como esto. Esta función va a ser igual a, no sé, 2x más 3y al cuadrado. Y eso es una función f de x, y. Z o f de x, y es una función que depende tanto de x como de y en ciertas proporciones que pueden o no ser lineales. Y yo esa función f de x, y, cualquiera que acabo de plantear, puedo evaluarla. Si es una función me va a dar un valor único. Cuando no me dan un valor único no es una función, que es lo que pasa por ejemplo con un círculo, si quizás lo recuerdan de álgebra. Yo voy a evaluar esa función en 1, no sé, un número más muy grande, en 3,2. ¿Qué hago? Reemplazo esta x por un 3, que es lo que pasa cuando uno evalúa funciones. Uno reemplaza las x por el número que yo ponga acá y reemplazo las y por el número que ponga acá. En este caso me daría este 2 de acá. Y esto me daría igual a 2 por 3, 6, más 2 elevado a la 2, 4, 4 por 3, 12, más 12 igual a 18. Listo, entonces tengo que esa función x, y evaluada en 3,2 me da un valor único que es igual a 18, y como me dio un valor único yo sé que es una función. Ahora voy a decirle a esta imagen que me la evalúe, esta imagen de acá, evalúemela en 3,2. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 3 para la izquierda, o sea que estoy parado como por acá. 0, 1, 2 y 3, estoy por acá. Y 2, aunque esto es filas, me equivoqué, filas, 1, 2, 3 y 2 por acá, filas, columnas. Entonces esta función evaluada en 3,2 también me va a dar un valor, me va a dar un 255, que es el punto de corte de acá. Entonces resulta que una imagen también se comporta como una función, porque yo la puedo evaluar en cualquier valor. Yo la quiero evaluar por acá en 6,6. La imagen evaluada en 6,6 me va a dar un valor como por acá. Si no estoy mal, pues puedo estar equivocado, pero por el orden. Y me va a dar un 102. Entonces, 102. Entonces resulta que cualquier imagen es un f de x, y. Cuando evaluamos sus valores, lo que estamos evaluando es la posición y nos va a dar el valor del píxel que tiene ahí. Es claro para todos cómo es la relación o por qué podemos decir que una imagen es una función f de x, y. ¿O hay dudas? Si tienen dudas, ¿qué dudas tienen? ¿Dudas? ¿No? ¿Es claro? ¿Tampoco? Sí, profe, es claro. Listo, súper bien. Bueno, entonces esta imagen ya sabemos que podemos aplicarle cualquier operación matemática incluyendo derivadas, porque resulta que una imagen es una función f de x, y. Listo, entonces cuando vamos a derivar vamos a interpretar este que vendría siendo este f de x, y en una imagen, y que vendría siendo este delta de x. Bueno, el delta de x es un número muy pequeñito que es el que me va a indicar cómo me voy a desplazar en esa curva. En ese caso ese número muy pequeñito pues nunca va a ser menor a 1, porque estamos hablando de píxeles, en este caso estoy hablando de píxeles, y la mínima unidad de medida entre píxeles es 1, entonces el delta de x va a ser 1. La función evaluada en x ya sabemos que es tomar el píxel, y la función evaluada en x más un delta pues va a ser la función evaluada en un píxel incrementado en 1. Pues vamos a reescribir esta función de acá en términos más cómodos. Entonces yo estoy diciendo que para derivar yo tengo que tomar f de x más el delta, que ya dijimos que es 1, menos f de x dividido en 1.
Y esta es la fórmula de la derivada, pero aplicada a imágenes. Considerando nuevamente que el delta de x es 1 porque yo no me puedo mover medio píxel cuando estoy hablando de píxeles. Cuando estoy hablando de texel sí, pero estoy hablando de píxel en este momento para el ejemplo. Pues para explicar de dónde sale el kernel. Dividir por 1 no afecta nada, así que lo puedo quitar. Y se me resumió esta fórmula de acá, tan sencilla. Perdón, esta fórmula de acá que tenía un límite y todo eso, se me resumió a esto de acá. Bueno, ¿qué pasó con el límite? El límite de delta de x cuando tiende a 0 es tomar como el delta más pequeño que se pueda, pero el delta más pequeño que se pueda en imágenes es un 1. Entonces lo que me están diciendo es que tome cada dato siguiente y lo reste con el dato anterior. O sea, esta fórmula simplemente es, tome este dato, réstele este dato y dígame cuánto le da. Entonces vamos a aplicar la derivada de esta imagen de acá. Bueno, pongámosla acá de una vez. Entonces voy a hacer 0 menos 0. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 0. Bueno, el primero no tengo forma de calcularlo. Este siguiente va a ser la resta de este menos este, me va a dar 0. 0 menos 0 me va a dar 0. 0 menos 0, es más, dibujemos acá en cuál me estoy desplazando. 0 menos 0, 0. Hagamos algo acá. Porque miremos cuál es el que estoy calculando. Ahora sí, quitémosle el relleno y dejémosle el trazo. Entonces estoy operando estos dos para calcular el resultado hasta acá. 0 menos 0 me va a dar 0. 0 menos 0 me va a dar 0. Siempre estoy haciendo siguiente menos anterior. 0 menos 0 me va a dar 0. 0 menos 0 me va a dar 0. 0 menos 0 me va a dar 0. Y aquí viene el primer cambio. Entonces aquí es 255 menos 0 me va a dar 255. Y aquí está. Pero el siguiente cambio, 255 menos 255, vuelve y me da 0. Y como nos imaginamos, pues eso mismo va a pasar acá. Este también me va a dar 0. Es más, por facilidad los ceros los voy a borrar ya. Aquí vuelve y me da 0. Vuelvo y hago la resta y me da 0. Y aquí. Y aquí. Acá me va a dar un número negativo. Los números me va a dar 200 menos 255 me va a dar menos 55. Menos 55 no existe, lo borro. Y acá me va a dar menos 200 no existe, lo borro. Y estos de acá me van a dar también 0. Este me da negativo porque es 0 menos 200, no al revés. Y acá sigo sucesivamente y como resultado pues borro todos estos de acá. Así que la imagen resultante de derivar esta imagen de acá fue solo un 255 y lo otro queda completamente negro, lo cual podría interpretarse como esta imagen de salida de acá. Entonces de esta imagen yo solo fui capaz de detectar con esta derivada, solo pude detectar el borde izquierdo. Este es el borde izquierdo de acá, pero no pude detectar el borde derecho. ¿Por qué no detecté el borde derecho? Porque esta resta me dio un número negativo, los números negativos no existen y como resultado pues no pasó nada. Esta era por acá. Entonces con esta derivada resulta que no logré resolver todo el problema, porque con esta derivada solo me encontré con este borde y no me encontré con este borde de acá, que hace parte de los bordes de la imagen. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Como, bueno, pero ¿qué tal si hacemos la derivada, pero ya no la derivada de izquierda a derecha, sino que ya vamos a hacer la derivada, pero derecha a izquierda? ¿Cómo vendría siendo eso? Voy a tomar este menos el siguiente. Y ya hago la misma resta, pero al revés. Entonces acá, como resultado, me va a dar diferente. Ya la resta es así. 0 menos 0, 0.
Lo mismo acá, 0, 0, 0, 0, 0. 0 menos 0 me va a dar 0, o sea que acá desaparece. 0 menos 255 me va a dar un número negativo, o sea que no aparece nunca. Pero por acá viene y me aparece el primer número. 255 menos 200 me va a dar por acá un 55. Y 200 menos 0 me da un número súper grande y me dan 200. Y por acá me siguen dando ceros. Es decir que esta otra derivada que acabo de hacer por acá me va a dar acá un 200, un número grande, y por acá me va a dar un número pequeñito, y ya el otro me va a dar 0. Entonces ya logré encontrar los bordes o los cambios bruscos de yéndome de derecha a izquierda. ¿Y qué pasa si yo sumo estas dos imágenes? 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, etcétera. Por acá 255 más 0 más 255. O sea que este número pasaría a estar acá. Y los ceros más lo otro me va a dar el mismo número. Así que como resultado, cuando yo derivo para un lado, luego derivo para el otro lado y lo sumo, ya voy a tener los bordes desde izquierda y desde derecha. Ahora pues yo tendría que hacer eso mismo, pero no derivando de izquierda a derecha, sino derivando de arriba a abajo y de abajo a arriba. Pero antes de eso, vamos a entender un poco cómo esto se relaciona con el kernel. Resulta que yo poner esta derivada que tengo acá, esta derivada vista en términos de kernel, es lo mismo que yo haberme creado este kernel de acá. Ya se los muestro. Derivar es lo mismo que poner este kernel que dice 1 acá y que dice menos 1 acá. Entonces todo ese concepto de derivada que acabamos de ver, toda esta derivada que acabamos de ver, es lo mismo que dibujar este kernel. Porque cuando yo dibujo este kernel y lo aplico a esta imagen como lo habíamos aplicado antes, ¿cuál va a ser el resultado? Que yo tengo que tomar el píxel de acá y lo multiplico por esto, y este de acá y lo multiplico por este, y luego lo sumo, o sea que estoy restando este píxel con el siguiente. Es decir que una derivada también puede expresarse en términos de kernel. O puedo, para la siguiente que hice, que fue la de más abajo, ya tenía este 1 acá y el menos 1 acá en el centro, porque ya derivé de derecha a izquierda. Y lo que yo dije fue, yo derivo y luego sumo, pero en este caso yo puedo sumar y luego derivar, porque si recuerdan las propiedades de las derivadas, yo puedo sumar dos funciones y luego derivarlas, o yo puedo derivarlas y luego sumarlas y el resultado va a ser el mismo. No recuerdo el nombre de esa propiedad matemática, pero sí recuerdo que existe. Entonces yo puedo, en vez de primero derivar y luego sumar, puedo sumar antes, y sumo estos dos kernels y me va a quedar acá 1, 1, y acá me va a quedar un menos 2, porque estoy sumando este kernel de acá con este kernel de acá. Menos 1 más menos 1, menos 2. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y en vez de hacer dos derivadas a la imagen, más bien aplico este kernel que ya tiene dos derivadas implícitas. Y luego pues cuando hago la misma lógica con el eje Y, entonces ya tengo que ponerle acá un 1, acá ponerle otro 1, pero acá también tenía sus propios menos 1 y me quedó el menos 4. Como resultado, este es el kernel de derivar en todas las direcciones una imagen, y eso mismo lo puedo tener acá implementado. Esta parte no es más, este no lo necesito, este sí es. Y miremos acá, este de acá sería estos de acá. Entonces yo ya tengo el kernel de la derecha. Tengan en cuenta que esta función no existe, esta función es una función que hice yo, no es que en CGA haya una función para aplicar el kernel, o si la hay no la conozco, puede que si la haya no la conozco, sino que realmente lo que tengo son las operaciones. Entonces acá el HR es este de acá. Entonces miren que ese es el kernel que vimos ahorita para derivar solo a la derecha
Asimismo tengo el kernel para arribar solo a la izquierda, el kernel para arribar arriba y el kernel para arribar abajo, etcétera, etcétera. Vamos a aplicarlos. Entonces vamos a ver cómo queda. Aquí solo estoy derivando para este lado, solo detecto estos bordes de acá. O puedo derivar solo para este lado y solo detecto estos, o derivo para este lado, detecto los de arriba, o derivo para este lado, detecto los de abajo, o los combino todos y ya tengo los bordes, o los combino todos, incluyo las diagonales y ya tengo más bordes más fuertes. Para incluir las diagonales, pues ya ese kernel lo tengo acá, es este de acá. Ya no es con un 4 sino con un 8 porque también estoy poniendo unos menos unos en las esquinas. Y bueno, y existen muchos más kernel. Estos son básicamente algunos de los principales. Este es un kernel muy importante, ya se los muestro acá, y es el de Sharp. Este kernel, que se llama Sharp, nos va a ayudar a mejorar la nitidez de nuestros videojuegos. Así se ve el proyecto con el kernel. Y ahora le voy a quitar el kernel y ya se ve, pareciera que está difuminado, no está difuminado, así es como se ve originalmente. Solo que uno se acostumbra mucho a verlo con el Sharp, que cuando lo ves en el Sharp se puede ver extraño. Entonces siempre que quieran mejorar la nitidez de un videojuego pueden aplicarle este kernel que está acá, que es 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0. Que básicamente lo que está haciendo es tomando la imagen original y rezándole los bordes. Sí, ¿qué me van a preguntar? O sea que eso es más o menos como el escalado. No, este se llama nitidez. Este es cuando uno aplica en Photoshop, uno modifica el parámetro Sharp, estaría aplicando este kernel de acá. Ah, listo, profe. Y tenemos otros kernel que es la combinación de kernel, y es que yo por ejemplo puedo difuminar como habíamos visto ahorita, o puedo difuminar más como lo habíamos visto ahorita con el 5×5, o resulta que yo puedo restarlos. Entonces voy a guardar esta en R2. Este es el difuminado con el kernel 5×5 y este es el difuminado con el kernel 3×3. Y voy a decir acá que voy a restar el difuminado de los kernel. Este mejor lo pongo aquí. Sí. Ah, bueno, es porque no he creado la variable. He creado la variable R0. Y miremos que yo acá lo que estoy haciendo es difuminando. Estoy difuminando en R0. Vuelvo y difumino, pero difumino más y lo guardo en R2. Pero yo hago la resta y me dieron fueron los bordes. O sea, yo puedo difuminar y difuminar y aún así puedo encontrar los bordes. Aquí pongámosle un número más pequeñito. Y aquí está. Entonces parece un poco extraño, pero sí, se puede encontrar bordes a través de difuminar. Y los bordes, de hecho, cuando se encuentran los bordes a través de un difuminado, son unos bordes menos ruidosos. Les explico un poco acá. Hay una operación que se utiliza normalmente en visión artificial, que es que yo antes de encontrar los bordes difumino. Eso es una operación muy normal. Si lo quisiéramos hacer acá, tendríamos que hacer esto que les mencioné ahorita, el concepto del GrabPath, en donde uno tomaba el resultado de la imagen anterior. Entonces yo tendría que difuminar, luego GrabPath y luego encontrar los bordes. Pero ¿por qué es que es tan común ese concepto de difuminar antes de encontrar bordes? Ya les muestro acá. Pensemos en un entramado. Aquí lo pondré pues en un caso muy extremo. Pensemos en que yo tengo acá una escena y tengo un objeto y yo quiero detectar los bordes de ese objeto. El resultado que yo esperaría de detectar los bordes de ese objeto sería algo como esto, que me queden resaltados solo los bordes del objeto y nada más.
Pero en la realidad, cuando yo le aplique el kernel a este objeto, ¿qué va a pasar? Que él me va a encontrar un borde acá, me va a encontrar un borde acá, bueno, creo que no está cambiando de color el lápiz. Me va a encontrar un borde acá, otro acá, otro acá, otro acá, y así. Cada cambio que él va a presentar me los va a detectar como un borde. Entonces no solo va a encontrar los bordes de afuera, sino que también va a encontrar un montón de bordes por dentro. Mientras que si yo primero difumino, ya me quedó algo como esto, y cuando yo haga la detección de bordes, ahí sí me va a quedar algo como esto de acá, que es lo que yo quería en primer lugar, que era solo detectar los bordes de afuera y no detectar todos los bordes de adentro. Entonces nuevamente, si yo no lo difumino, él me va a detectar todos estos bordecitos de acá. Voy a volverlo como estaba, estos bordes de acá. Mientras que si difumino, solo me encuentra los bordes principales. Hasta ahí me he hecho entender. ¿O qué pregunta tienen con esto último que acabo de explicar? Bueno, entonces acá, esto que yo estoy difuminando en este momento se hace muy evidente porque es una imagen que tiene este patrón. Pero pensemos en que podría ser que el problema que yo tengo no es que yo tengo un patrón, sino que el problema que yo tengo es que yo tengo ruido en la imagen. Y algo muy particular es que todas las imágenes que vienen de las cámaras tienen ruido, pues van a tener más o van a tener menos, pero todas van a tener ruido por una razón muy simple, y es que el ruido es una señal electromagnética que está presente en todas las frecuencias que conocemos. Como resultado, cualquier señal que uno vaya a manejar, no importa la frecuencia que esté utilizando, siempre va a tener ruido. Claro, dependiendo de varios parámetros, pues el ruido va a ser más fuerte o más débil. Entonces cuando yo quiero detectar una imagen por acá, tengo esta imagen de acá, la voy a poner en un gris para que sea más difícil. Yo quiero encontrar los bordes de esta imagen, pero con tanto ruido que hay, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Pero si yo primero la desenfoco, pues ya va a ser más fácil diferenciar el objeto de lo que era ruido. Entonces normalmente por razones de bordes que no necesitamos encontrar o por razones de ruido que quedan en las imágenes, es normal en visión artificial difuminar y luego encontrar los bordes. Pero ¿qué tal si yo difumino a la vez que encuentro los bordes? Y eso es algo que se conoce como diferencia de gaussianas, differential of Gaussians. Y es que yo puedo difuminar, cuando difumino estoy quitando el ruido, vuelvo y difumino pero con un kernel más grande y también estoy quitando el ruido, y luego hago la resta de esas dos. Entonces me va a dar como, cuando yo difumino acá suave y difumino más fuerte y hago la resta, pues de hecho voy a encontrar, esta imagen es mejor, de hecho voy a encontrar los bordes de la imagen. Y por acá hay unos resultados, entonces muestran diferentes operaciones para detectar bordes, y de hecho hay un paper pues dedicado a eso. Este paper, los papers de Science Direct pues son de pago y no estoy en la universidad. Si estuviéramos en la universidad lo podríamos ver gratis, pero no estoy en la universidad, entonces voy a abrirlo por acá diferente. Un segundo. Pau, ¿cómo es que se llama el que es para abrir papers? ¿Qué? Sci-Hub, sí. Gracias. Sci-Hub. ¿Tú no tienes Adobe? No. No, seguir con la clase. Listo, ya acá lo descargué. Bueno, digamos que lo compré y por acá ya lo puedo ver.
Y miren acá, este fue un artículo que sacaron para explicar de hecho detección de bordes con un método que es basado en diferencias de gaussianas, y lo utilizan en este caso para fotos, pero nuevamente no importa si los artículos que leemos son de fotos o son de elementos tridimensionales, porque finalmente como lo que vamos a trabajar es sobre el render, entonces nos va a funcionar bien. Entonces acá explican todo, comparan diferentes formas de encontrar bordes. Sobel es una forma que es basada en derivadas. Cani es una forma que es basada en derivadas y unas conexiones de píxeles. Este es diferencia gaussiana normal. Y esta es la diferencia gaussiana que ellos proponen, que es diferente y nos va a permitir encontrar unos bordes mucho más definidos. Y aquí en el artículo está la explicación de todo lo que ellos hacen para detectar esos bordes diferentes. Es un artículo muy interesante. Este fue uno de los artículos que yo leí en su momento para mi posgrado. Vale la pena pues que le den un ojo, es bien interesante. Pero de acá pues digamos que lo que quiero sacar de forma muy resumida es que hay una forma de detectar bordes que es haciendo las diferencias gaussianas. Este no es implementado como el de ellos es mucho más avanzado y es bien interesante. Y bueno, pues asimismo, como tengo esos kernel acá que ya los vimos implementados acá en Excel, pues yo los puedo implementar en CG. Para eso, entonces vamos a utilizar un parámetro que él tiene, que es una estructura tipo B2F, que es la conversión de vértices a fragment. Y la ventaja es que él nos permite acceder al X y al Y, ya lo vamos a ver acá. Entonces, cuando yo hago el text 2D, que siempre lo hemos hecho, el text 2D lo hemos utilizado muchas veces para poder trabajar con texturas, yo voy a tomar la textura de la cámara y acá en el mapa V yo puedo especificar esto. Entonces yo puedo decirle, tómeme este, digamos el float 2 en la posición i.v.x, que es lo normal, i.u.v.y es lo normal. Si yo los dejo hasta ahí, va a ser la imagen normal. Pero aparte miren que yo puedo sumarle acá algo y yo puedo sumarle acá algo. Entonces lo que estoy haciendo, si yo le sumo 1 en Y, lo que estoy haciendo es que estoy tomando el texel, pero el texel de arriba. Entonces miremos este de acá. Yo estoy tomando el píxel 1 y el píxel 2. El píxel 2 es el píxel de la izquierda, el píxel del centro, y el píxel 1 es el píxel de la izquierda. Y los estoy operando para hacer la derivada. O sea que aquí ya estoy encontrando los bordes para la izquierda y este sería el código para eso. Quiero por favor que lean este código de acá y traten de entenderlo. Miren que aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando el texel y me estoy yendo uno a la izquierda, porque cuando me voy uno a la izquierda lo multiplico por texel.x. Bueno, esto no es tan sencillo, me va a tocar ampliarlo acá. En una imagen, cuando aplicábamos los kernel, había una parte que era muy sencilla. Esta parte que era muy sencilla era irse para la izquierda. Si yo quiero irme para la izquierda, yo le digo voy a tomar el píxel en la posición i-1 o el píxel en la posición j+1 y me voy para arriba. Y tiene sentido porque son píxeles que van cambiando de uno en uno. Pero en el texel yo no voy cambiando de uno en uno, por lo que les mostraba acá que los texel pueden tener tamaños diferentes. Si yo estoy acá y quiero irme a la derecha, lo que tengo que hacer es sumar el tamaño de este texel. Si se lo sumo, pues yo sé que ya me voy a ir un texel a la derecha. Pero yo, como es el tamaño del texel, yo lo sé porque si yo declaro esta variable reservada float 4 main text-texel size, ya estoy accediendo al tamaño del texel, que es una palabra reservada. Y cuando yo digo texel.x me va a dar cuánto mide ese texel a lo ancho. Y si yo le digo texel.y me va a dar cuánto mide ese texel a lo alto. Entonces si yo quiero desplazarme para la izquierda, le tengo que restar este texel -1. Y lo que va a pasar es que ya no estoy parado en este de acá, sino que estoy parado en este de acá porque le resté 1. Y si yo a este texel de acá le sumo más el tamaño del texel, pues ya me vine para acá. Esa es la lógica que está aquí detrás de esto. ¿Qué dudas tienen de este código? Por favor, mírenlo y traten de entender este código.
¿Alguna pregunta del código? Listo. Entonces lo que van a hacer en este caso es que les voy a compartir este archivo de Excel donde ya hay varios kernel implementados, y esos kernel implementados los van a tratar de pasar a Unity utilizando un código parecido a este. Lo más probable es que tengan que utilizar un ciclo for o que tengan que hacer 9 veces esta operación. Pues la mayoría de veces en clase, la mayoría de estudiantes lo han resuelto haciendo esta operación 9 veces. Lo ideal es obviamente utilizar un ciclo for. Y bueno, y acá hay otros diferentes, que este es el de Sobel. Sobel, este es gx, se deriva segunda derivada en términos de y, segunda derivada en términos de x, y luego se pone esa segunda derivada acá, esa segunda derivada acá, se le saca raíz, y es otra forma de detectar bordes. Es una forma de detectar bordes relativamente muy precisa, pero realmente hay muchas formas de detectar bordes, pues, y hay inclusive papers dedicados a cómo detectar bordes en una imagen. Por ahora entonces les voy a compartir esta presentación, les voy a dejar la tarea asignada, y la clase de mañana solo va a tener sentido si hicieron esa tarea. Si no hicieron esa tarea, pues no va a tener sentido, porque voy a estar avanzando mucho más rápido de lo que estamos, de lo que deberíamos. Entonces les voy a dejar esto. De hecho, se las voy a asignar de una vez en Teams, y dependiendo de cómo haya sido la respuesta en Teams de la tarea, pues ya avanzamos con el tema de mañana, o lo dejamos pendiente hasta que hayan hecho la tarea, porque nuevamente no tendría mucho sentido. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, súper bien. Cualquier duda que tengan me van comentando. Les recuerdo que hay unas fechas para entregar. Asumo que ya todos se inscribieron en alguno de los horarios. Ya vuelvo y les comparto acá los horarios. Y tenemos que las entregas de programación gráfica son lunes 4 de mayo y martes 5 de mayo, en los horarios que se hayan anotado. Si no se han anotado, recuerden que hay un espacio disponible todavía para mañana, mañana 30 de abril a las 4 de la tarde. Listo. Recuerden, pues miren si sí están anotados, porque creo que yo había hecho las cuentas y daban precisos, y veo que queda un horario disponible, pero puede que haya puesto yo un horario más y no me haya dado cuenta. Pero básicamente es eso. Nuevamente las entregas las revisamos, y luego tienen una sustentación que para eso también deben anotarse en un horario. Profe, Bueno, una duda, pero sí. como general. ¿Hasta cuándo es que se subían las notas del 90%? Pues no lo digo por esta materia, sino pues para yo saber en general. Se supone que las debíamos subir el 25 de abril, o sea, el sábado pasado, si no estoy mal. Ah, listo, profe, listo, era eso. Sí, el sábado pasado se supone que teníamos que tener el 90%. Luego fue que mandaron otro comunicado en donde dijeron, bueno, no, ya podemos seguir normal. Lo importante es que el 100% esté el 16 de mayo, básicamente. Ah, listo, profe, gracias. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta? No, súper bien. Bueno, pues voy a terminar la grabación.